Chicos, ¿cómo están? Pensé que querían mañana, por eso no les insistí tanto. Los dos. Es que es por el ¿Aló? profe, Les escucho. era por Ah, quieren ver era el por el fútbol. partido de la 3. Y hoy quieren adelantar las dos clases, chicos. Bueno, como les dije, la clase de hoy es más bien una clase rapidísima, no tiene muchas, no es muy compleja. Vamos a ver lo que ya vimos del día. Vamos a ver lo que ya vimos del día sábado, un poco lo que vimos del día sábado. Eh, Espérenme un segundo, voy a cerrar la puerta. Bueno, esta clase vamos a ver los principios compositivos, ¿sí? Y como les decía el día sábado, los principios compositivos, bueno, son algunos los principios compositivos, pero lo que nos dice Francis Chin en su libro que es Arquitectura, Forma, Espacio y Orden, o lo que nosotros conocemos como principios compositivos, realmente son principios ordenadores. Entonces, pero en definitiva, así como les decía, está el sílabus de la universidad. Entonces, los principios compositivos proponen, perdón, principios compositivos se refieren a la disposición de elementos que forman el conjunto de imagen, dibujo, cuadro, etcétera, y obtener un efecto de unidad, orden y armonía. O sea, principios compositivos tenemos, por ejemplo, estos. No sé si se dan cuenta cómo genera un orden, una armonía, o estos son cuadros, ¿no? Son elementos en dos dimensiones, pero también hay elementos en tercera dimensión. Por ejemplo, este es una escultura de Henry Moore, que es un famoso escultor estadounidense. Y vemos que la masa se puede tocar, ¿no? O sea, este elemento escultural se puede tocar. Esto tiene tres dimensiones, pero los espacios vacíos también son también parte de la tercera dimensión, ¿no? Estos espacios vacíos también generan concavidades, o es parte de la escultura. Entonces, los principios compositivos, como les decía, según Francis Chin, a esto los llama como principios ordenadores y a esto como principios compositivos. Y Francis Chin nombra a los principios ordenadores que son el eje, la pauta, el ritmo, la percepción, la simetría y asimetría, la transformación y jerarquía. No sé si es que están todos, chicos. Faltan. Ya, les acabo de poner para que entren los que faltan. Y bueno, Francis Chin en su libro Arquitectura, Forma, Espacio y Orden habla de los siete principios compositivos, perdón, de siete principios ordenadores, que son el eje, la pauta, el ritmo, la repetición, la simetría y asimetría, la transformación y la jerarquía. Y él habla como la adición, la armonía, la adición y sustracción, la armonía, el carácter, la claridad, la coherencia, el color, la continuidad, el contraste, la dimensión y la directriz como principios compositivos. ¿Sí? Este libro forma arquitectura, forma, espacio y orden. Es una introducción clásica a los principios de la arquitectura, que de manera sistemática y exhaustiva
genera o nos indica los fundamentos de la forma, el espacio y el orden arquitectónico a través de prototipos, eh, de ejemplos históricos de todas las épocas, ¿no? Es un excelente libro, más bien, señorita presidenta, si me hace acuerdo, yo les paso. Se tratan principios adicionales que pueden utilizarse para implantar orden en una composición arquitectónica. El orden no solo se refiere a la regularidad geométrica, también apunta a aquella condición que cada una de las partes de un conjunto está correctamente dispuesta con relación a los demás, ¿no? Según lo que indica Francis Chin. Y de hecho, el orden es el propósito final de estos elementos. El orden es lo que hace que estos elementos existan. Lo que genera es una configuración armoniosa. Bueno, entonces el primer elemento es el eje. El eje es el elemento más elemental para organizar formas y espacios arquitectónicos. Es una línea que puede ser imaginaria e invisible, que no implica simetría, pero sí equilibrio. Se la puede colocar límites para reforzar la noción y estos límites pueden ser alineación de una planta o planos verticales que ayudan a definir un espacio lineal. El eje es una línea recta definida por dos puntos que unen o se unen en el espacio, en torno a la cual cabe disponer formas y espacios de manera simétrica y equilibrada, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos de orden, de eje, por ejemplo. Este es un eje referencial y genera un eje también ortogonal. Este es un eje referencial radial, es decir, se dispone en los radios o en forma de radio. Estos son ejes transversales de una planta arquitectónica y estos, por ejemplo, son ejes de elevación. Lo que yo les decía, por ejemplo, los ejes se utilizan mucho en elevaciones, sobre todo para marcar columnas. El siguiente elemento es la pauta. La pauta es el elemento, puede ser una línea, plano, un volumen, como dispositivo ordenador que obliga a un modelo arbitrario que tenga una continuidad visual, suficiente para cortar o desviar a todos los elementos de la composición. Básicamente lo que la pauta hace es dar, o sea, puede ser una línea, un plano, un volumen que da continuidad y regularidad y que sirve para reunir, para acumular, para organizar un modelo de formas y espacios. El elemento de referencia que vincula a los restantes de una composición, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver aquí. En cuanto a una línea, estos elementos pueden ser que estén dispersos, pero con la pauta se empiezan a agrupar. En cuanto a un plano, estos elementos también están dispersos, pero a través de un plano se reagrupan. Igual en cuanto a un volumen, en volumen es más interesante porque genera también o puede generar una transformación. Sí, lo que dice aquí, no, un volumen puede congregar el modelo situado dentro de sus límites o bien organizarlos a lo largo de su perímetro. El siguiente punto es el ritmo. Hace referencia a movimiento de elementos que se caracteriza por una recurrencia modulada de intervalos regulares o irregulares. El ritmo es movimiento, es unificador. eh, y se caracteriza por la repetición o la alternancia modulada de elementos o motivos formales que tengan una configuración idéntica o diversa. Eh, Vamos a ver, por ejemplo, estos simplemente son líneas, ¿no? Pero a través del ritmo se genera una figura, se genera un movimiento. O la repetición diagonal en blanco y negro. También el ritmo es una forma sucesiva de varios elementos. Igual el ritmo genera dinámica, ¿no?
La repetición. La repetición es el sistema ordenador de la composición que puede darse por proximidad entre unos y otros o características visuales que comparten. Es una reproducción exacta de los elementos en formas idénticas o similares que aparecen más de una vez. La repetición es el acto o proceso de repetir elementos o motivos formales de un diseño, ¿no? No sé si van viendo cómo a través de la repetición, por ejemplo, tenemos repetición por tamaño, por contorno o por perfil y por detalles característicos, ¿no? Bueno, básicamente es una agrupación esto, ¿no? Entonces la repetición vertical, cómo los elementos van repitiéndose, pero a la vez va generando un ritmo, o una repetición horizontal, son los mismos elementos, ¿sí? La repetición termina siendo un acto o un proceso de repetir nada más, ¿sí? Pero en este recorrido, por así decirlo, la repetición genera varios elementos o a través de varios elementos se genera, por ejemplo, un ritmo. La siguiente que vamos a ver es la simetría y es la distribución y organización equilibrada de las formas y espacios equivalentes en los dos lados opuestos de una recta o de un plano de separación respecto a un eje. Entonces, la simetría termina siendo una exacta correspondencia de tamaño, forma, disposición de las partes de lados opuestos con respecto a un eje o un plano, ¿no? También la simetría nos muestra regularidad de la forma o la disposición, una función de la semejanza, nos demuestra también reciprocidad y la simetría puede ser por rotación, por abatimiento, por traslación, por ampliación, etcétera. Por ejemplo, aquí vemos una simetría bilateral, es decir, a ambos lados es igual. Disposición equilibrada de elementos análogos iguales en los lados opuestos. O aquí tenemos una simetría central, que es una disposición equilibrada de los elementos cuya mitad puede dividirse en distintos elementos siempre iguales. El hombre de Vitruvio inicialmente se pensaba que el hombre de Vitruvio se pensaba inicialmente, perdón, o hacía referencia que el humano era completamente simétrico, pero ya sabemos que no es así. Pero el hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci representa las proporciones ideales y la simetría del cuerpo humano, ¿no? Entonces, la asimetría es la propiedad contraria de lo que acabamos de ver. Es una propiedad de determinados elementos en los que al aplicarse una regla de transformación efectiva, se observan cambios respecto al elemento original. Entonces, por ejemplo, esto es simetría y esto es asimetría. La ausencia de simetría en lugares u otros no implica que no haya armonía, proporción o proporción en la materia de tamaño o posición. La arquitectura actual ha eliminado la monotonía de la simetría como elemento de regularidad. Un equilibrio es asimétrico, perdón, y se produce cuando al dividir una composición en dos partes iguales no existen las mismas dimensiones, tamaño, color, peso, pero también sí puede existir el mismo equilibrio, ¿sí? Entonces,
aquí vemos, por ejemplo, por ejemplo, este es un edificio que posiblemente perdón, que es asimétrico, ¿no? O sea, visualmente se lo ve como un elemento asimétrico. Pero no pierde el ritmo, no pierde armonía, ¿sí? El siguiente elemento, chicos, solo voy un ratito al baño. Disculpen, solo un segundito. Disculpen, disculpen. Bueno, entonces, el siguiente elemento compositivo es la transformación. La transformación es el principio por el que una idea, estructura u organización arquitectónica puede modificarse a través de una serie de manipulaciones y permutaciones discontinuas en respuesta a un contexto o a un grupo de condiciones específicos sin que por estas causas se produzca pérdida de identidad o de concepto. La transformación implica el aceptar el hecho de que partimos de algo, ¿no? De algún elemento preexistente, de un elemento preexistente que se transforma y que mantiene algunas invariables como elementos de continuidad. Aquí vemos, por ejemplo, el Guggenheim de Bilbao de Frank Gehry, que es este arquitecto canadiense que ganó el premio eh, Pritzker, perdón. Entonces, la transformación es un proceso, ¿no? Vemos cómo este elemento se transforma a través de una sustracción y a través de una depuración se empieza a generar, por ejemplo, un patio central o módulos, ¿sí? Y a través de esto, ¿cómo llega hasta esto, no? Por ejemplo, un elemento de transformación, cuando a Frank Gehry le dijeron que haga el Guggenheim de Bilbao, Bilbao, una ciudad puerto, una ciudad donde sus principales atractivos no son sus edificios, sino sus barcos. Entonces, Frank Gehry lo que intentó es más bien asimilar a esos barcos a través de un proceso de transformación. El último de los elementos es la jerarquía, y es la articulación de la relevancia o significado de una forma o un espacio en virtud de su dimensión, forma o situación relativa a otras formas y espacios de la organización. Entonces, por ejemplo, aquí vemos la jerarquía, puede ser por orden, por tamaño, por color, por diferenciación, por ubicación o por disposición. Siempre hay un elemento dominante, ¿no? El elemento dominante se encuentra apoyado y completando por otros elementos en condición de subordinación. Es decir, este elemento dominante o jerarquiza, o estos, perdón, se subordinan ante este otro elemento, ¿no? La unidad de una composición requiere que la tensión entre las fuerzas y los estímulos causados sean integrados por un elemento dominante. La jerarquía permite romper la homogeneidad, permite romper los patrones, permite romper todos los elementos y destacar un solo elemento sobre los demás, sin necesidad de que este elemento sea o más grande o, no sé, o más pesado, porque también puede ser al contrario, puede ser más bien un elemento mucho más pequeño. La idea es que se diferencie de los demás. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo,
la jerarquía por orden. Tenemos un elemento principal y varios elementos secundarios. Tenemos jerarquía por tamaño, ¿no? Como les decía, todos son grandes excepto un pequeño. Por color, todos son de la misma forma, pero de diferente, uno es de diferente color. Por diferenciación, ay, ¿qué pasó? Todos son redondos excepto un cuadrado. Por ubicación o por disposición, ¿no? Todos están en forma diagonal, excepto estos dos en forma horizontal. Dentro de la jerarquía, el orden de lectura está dado por las maneras en que culturalmente nos enfrentamos a las formas. El tamaño de un elemento, por ejemplo, proporciona enfocar la atención en este elemento. La diferencia del color, por ejemplo, de un elemento con respecto a los demás, sobresale de la composición y le da una distinta importancia a estos elementos. También la jerarquía es un elemento que le da o es un elemento privilegiado dentro de los demás. Por ejemplo, en la diferenciación, se nota la diferencia entre un elemento y el otro y permite de ver esa diferenciación rápida visual, ¿no? Pero todos los elementos de la composición refuerzan al elemento principal y completan la transmisión de este mensaje, es decir, que este elemento está jerarquizado. Vamos a ver las distintas aplicaciones dentro de arquitectura. Entonces, por ejemplo, el eje en Santiago de Compostela, en España. Esto es una arquitectura barroca, ¿no? O la pauta que une dos elementos. Del puente de Lupo de Shanghái, en China. O el ritmo, por ejemplo, cómo va, todos los elementos son iguales, pero cómo a través del movimiento se va generando dinamismo. O por ejemplo aquí, en el Palacio de Alborada de Oscar Niemeyer, cómo a través del ritmo se va dando dinamismo ante esto, ¿no? Esto queda en Brasilia, de Oscar Niemeyer. O en la barrera del Támesis, en Woolwich, Inglaterra. Esta es la segunda barrera más grande del mundo. Pero cómo se va repitiendo y va generando una repetición. O lo que ya vimos también, ¿no? Eh, la simetría, por ejemplo, la simetría. Aquí este es en el pentágono, ¿no? Es una simetría radial. Marca todos los elementos iguales. O la asimetría en la biblioteca de Seattle de Rem Koolhaas. Que sea asimétrico no significa que esté desproporcionado, no esté armónico, ¿no? La casa de la cascada de Frank Lloyd Wright es un ejemplo de transformación. Y dentro de la jerarquía, la pirámide del Louvre. Eh, la transformación es, básicamente aquí es modificar el entorno introduciendo nuevos elementos, ¿no? Pero generando cierta armonía. Y en la pirámide del Louvre es una pirámide de 36 o 40 metros de alto por 25 de ancho. Es una estructura que pesa más o menos unas 95 toneladas de acero y aluminio. Entonces, a través de esa pirámide, Yong Min-pei organizó los ingresos al Palacio del Louvre. Bueno, y ya para ir terminando, Le Corbusier, no sé si han escuchado a Le Corbusier en su libro Burns, una arquitectura de 1923, que es así una nueva arquitectura.
Él habla de la arquitectura, que es del juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz, ¿no? Bueno, y estos elementos, más allá de sus funciones de composición y sus interrelaciones, deben transmitir nociones de dominio y orden dentro de de toda esta estructura llamada arquitectura. Sí, bueno, esa era la clase que íbamos a repetir el día de hoy. Lo que les quería decir con esto es que esa era la clase del día de hoy. Como les decía, no es algo largo, lo único que quiero es que ya se lleven la espina de los órdenes de la arquitectura, perdón, de los principios compositivos de la arquitectura. Era lo más importante, el que puedan tener claro, estos principios compositivos. Sobre todo porque ahora ya vamos a empezar a hacer, o ya empezamos a estudiar el barroco. Y en el barroco es muy fuerte la utilización de estos principios compositivos, ¿sí? Eso, chicos, ¿qué más les puedo decir? Eso era, esa era la clase de hoy. Eh, y bueno, entonces nos estaremos viendo el día de mañana, ¿les parece? Voy a tomarles lista, ¿ya? No se vayan todavía. Profe, una pregunta. ¿Esta Claro, no era la clase para mañana? no, esta era la clase la clase de recuperación del sábado anterior, del sábado que di la charla en la Expoferia. Esta es la clase de recuperación de esa el sábado. La clase de mañana les voy a dar empecemos a las 6 puntualitos para que no se atrasen al fútbol, si desean o quieren de una vez recibir esa clase, chicos. Que digan los demás compañeros. De una vez, a ver que para ver nada más mañana de una el De una partido. vez, profe. Pero están todos, porque en cambio el problema es que si no están todos, después va, no sé, no vaya alguno de ustedes va a decir, no, pues yo, si la clase era el sábado, el martes, no era el lunes. Están todos, profe. Están todos. A ver, tomemos lista, más bien. A ver, van respondiendo a la lista. Elian, ¿estás aquí? Sí, profe, presente. Ok. Javier, ¿estás acá? Presente, profe. Melanie Delgado está aquí. Sí, presente. Mateo, ¿estás aquí? No está aquí. Eh, Presente. ¿Sí estás? Allá. Claro, profe. Doménica está acá. Sí, presente. Listo. Carlos, ¿estás acá? Ok. Paul, ¿estás acá? Sí, profe, presente. ¿Paul o Carlos? Paul Wilca. Perfecto. Elsa, ¿estás acá? Elsa, ¿estás acá? Ok. Camila, ¿está acá? Ok. Jennifer, ¿estás acá? Presente. Perfecto. Andrés, ¿estás acá? Presente. John Jairo, ¿está acá? Sí, Presente.
Ya. Juan David, ¿estás acá? Presente. Perfecto. Emily, ¿está acá? Sí, profe, presente. Melanie, ¿estás acá? Ok. Valeria, ¿estás acá? Bien. Presente. Marco, ¿está acá? Presente, Arqui. Y Elizabeth, ¿está acá? Perdón, Lisette, ¿está acá? Ok. Entonces, solo para recapitular, nos falta Carlos, nos falta Elsa, nos falta Camila, nos falta Melanie y nos falta Lisette. ¿Sí? Profe, perdón que le Arqui, Camila sí interrumpa, está. pero Mira, si Camila está. no Que no tiene tiene audio, audio. escribe por el Camila chat. está acá. Ah, ok, Sí, en el chat escribió presente. ok, gracias. ¿Qué me decía? ¿Alguien me decía algo más? No, profe, era lo de Camila, que el Ah, lo audio de no Camila, funciona. ya. Sí. Entonces, recapitulando, no está Carlos, no está Elsa, no está Melanie y no está Lisette. ¿Sí? Elsa le estoy viendo aquí, a Elsa. Ah, ok, Elsa sí está. Y Carlos sí está también, dice, ¿no? Ya, entonces nos faltaría Melanie y Lisette, ¿no es cierto? Ellos sí no están. Ok. Bueno, si desean, avancemos con la clase de mañana. Yo no tengo problema, no sé si es que alguno de ustedes tiene problema. No, profe, dale nomás. Sí, profe, bueno, yo estoy viajando aquí todo el partido. Bueno, a ver. A ver, listo. Bueno, entonces empecemos. Bueno, el barroco. ¿Qué es el barroco? Es un movimiento cultural que responde a la decadencia política, económica y social que se apoderó, bueno, no solo de España, sino también de Europa en el siglo XVI y XVII. Recordemos que como barroco se entiende al estilo arquitectónico realizado en los siglos XVI, XVII y XVIII, más o menos, entre 1600 a 1750, que se caracterizó por la profusión o por la ornamentación fuerte, ¿no? Por la profusión de adornos o la ornamentación fuerte, en contraposición al estilo renacentista, que era muy sobrio, muy limpio. Entonces, ¿por qué se habla de una decadencia política? Porque existió una profunda crisis económica que condujo a sucesivas quiebras debido a la financiación de las continuas guerras, al excesivo gasto de la corte y a la disminución de cantidad de oro que llegaba desde América. Recordemos que, recordemos que América era lo que sostenía a Europa en esa época, ¿no? Lastimosamente, Europa no es que producía mucho, pero se empieza a explotar las minas de oros, de diamantes, de carbón de América, y eso es lo que le genera tener un cierto nivel económico a Europa, sobre todo los países que tenían colonias en América, Francia, España, Portugal, Inglaterra, Holanda, ¿sí? Y además que también existió una decadencia económica por el problema
de la financiación de las continuas guerras, del excesivo gasto de la corte y la disminución de la cantidad de oro que llegaba de América, ¿no? ¿Por qué se habla de la decadencia social? Porque gracias a la decadencia económica existe una crisis que identificó las diferencias entre los grupos sociales. La nobleza inmersa en el lujo y el despilfarro acentuó sus privilegios y el pueblo emigraba del campo a la ciudad, lo que aumentaba la pobreza y la mediocridad, ¿no? Otro de los factores que provocó la pobreza o esta pobreza fueron las guerras que existieron en Europa durante muchos años. ¿Por qué se habla también de una decadencia política? Porque se produce un deterioro de la autoridad real de Felipe XIII, de Felipe III, de Felipe IV y de Carlos II, que dejan el poder en manos de validos como el duque de Lerma o el duque de Olivares en España. Y también hubo, por ejemplo, las pérdidas militares, por ejemplo, la guerra de los 30 años o la sublevación en Cataluña y Portugal. Eh, pero el poder hegemónico en Europa empieza a bascular entre España, entre Francia, entre Inglaterra, eh, y entre España y Francia se da también una guerra que llevó mucho eh, a una necesidad de mayor economía, ¿no? Para poder sostener toda esta guerra. Entonces, por ejemplo, así eran en ese tiempo, en 1648 eran los territorios. Esto era el Sacro Imperio Romano, ¿no? Entonces, al final de la Guerra de los 30 años, la línea roja marca las fronteras del Sacro Imperio Romano, germánico, y la falta de claridad, sobre todo en las líneas fronterizas, generaba muchas otras guerras, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, podemos ver la colonización europea en 1660. Todo lo de amarillo es español. Lo rojo es inglés, lo azul es francés, aquí también tenían franceses, lo verde es portugués, y así sucedía bueno, esto es ruso, ¿no? Y así sucedía en varias colonias que se tenían a nivel mundial. Entonces, la respuesta a la decadencia se acentuó el pesimismo y el sentimiento de desengaño. La vida era breve momento, todo fugaz, todo era efímero. Empieza a generarse la reforma protestante que sumió a la iglesia en una profunda crisis, una crisis moral, económica, política, que evidenció numerosos actos de corrupción dentro de las esferas eclesiásticas. Entonces, posterior a esto se genera el Concilio de Trento, donde empiezan a tratar de reformar la Iglesia Católica, ¿no? Entonces se genera también esto que es el arte barroco. La cultura barroca, a diferencia del Renacimiento, se nutre de materiales heredados, mezclan y retuercen los elementos renacentistas a los que incorporaban nuevos temas relacionados con el pesimismo de la época, ¿no? Por ejemplo, la muerte, la fugacidad, la inconsistencia de la vida. El barroco era un estilo muy escéptico, muy teatral. Entonces, por ejemplo, en la arquitectura empiezan a abrirse o a generarse nuevas formas. Las nuevas formas arquitectónicas no surgen de la nada, sino que son consecuencia natural de la evolución estilística señalada ya por el manierismo. De nuevo será Italia el foco creador y el papado y el ideario de la contrarreforma católica los que impulsen a la nueva estética arquitectónica que basará su fuerza expresiva en la monumentalidad y las complicaciones y el dinamismo de las construcciones.
El punto de partida de esta nueva cultura, como en el resto de las artes, es la nueva utilización del lenguaje clasicista, elaborado durante el Renacimiento, pero de una forma que condujera a una ruptura dentro del equilibrio clásico, ¿no? Lo que yo les decía, que la arquitectura renacentista termina siendo una arquitectura, perdón, la arquitectura barroca termina siendo una arquitectura renacentista, pero adornada. Entonces empiezan a haber otros elementos constructivos. Perdón, los elementos constructivos presentan pocas novedades. Se utilizan los clásicos que se disponen de un modo un poco ortodoxo. Existe un predominio de la forma sobre la función, por lo que el edificio se concibe de un modo global, destacando sus valores escultóricos. Por ejemplo, esta es la iglesia de los Validos de París de Massart. Los materiales predominan la variedad, la piedra, el ladrillo, el estuco, aunque el más utilizado sea la piedra de sillar. En determinados edificios y el espacio, y en especial en los interiores se contempla el mármol de colores para subrayar la suntuosidad y el lujo de tan querida por la teatralidad barroca, ¿no? En ocasiones se emplea el bronce para ciertos elementos cuando se pretende destacar su carácter decorativo, las columnas. Frecuentemente se utiliza todos los materiales a la vez un mismo edificio, lo que consigue ejemplos de suntuosidad y complejidad ornamental. ¿Qué es esto de la piedra sillar o un sillar? Es una piedra labrada por todas sus caras y generalmente es o tiene la forma de un bloque, ¿no? De esos bloques de hormigón. Por eso se llama muros de sillería, porque el de arriba se sentaba sobre el de abajo. Tenemos aquí elementos como por ejemplo el muro. El muro es el principal soporte y tiene de carácter dinámico. Se ondula y moldea, permitiendo plantas flexibles. Aquí vemos elementos cóncavos y convexos. Los vanos que se abren pueden tener formas complejas, ovales, con sobresalientes, ¿no? Estos vanos que se abren. Los soportes. Los soportes son extensos o adosados y se emplean muchos. Perdón, los soportes exentos o adosados y se emplean mucho, pero en general tienen fines decorativos. Se usan los atlantes, las cariátides, y ménsulas, y aparecen dos soportes, el nuevo típicamente barroco y la columna salomónica y el estipite. Ya vamos a ver lo que es el estipite, ¿no? Entonces aquí está, por ejemplo, la columna salomónica. Este es el fuste, tiene un fuste retorcido en forma de espilar, y el estipite, que es este soporte vertical, cuyo tronco tiene una forma de pirámide invertida. Aquí no se ve. Perdón, aquí. Yuxtapuesta con ocasiones y diversos elementos. Se emplea todos los órdenes, dórico, jónico, corintio, toscano, compuesto de columnas y entablamentos, aunque se refieren a las proporciones gigantes. Las columnas pierden sus proporciones clásicas y se hacen monumentales o enanas, según convenga el efecto del conjunto. Los fustes lisos y las columnas se sustituyen por fustes retorcidos salomónicos, lo que constituye una genuina creación barroca, ¿no? Los arcos son muy variados. Ya no tenemos el típico arco de medio punto que teníamos en el Renacimiento. Son muy variados, son de medio punto, son elípticos, son mixtilíneos, son ovales. El arco más utilizado es el de medio punto, por ejemplo acá. Las fachadas se curvan como consecuencia de la introducción de entablamentos curvos, inspiradas en el molde de Il Gesù de Vignola. Tienen dos cuerpos y se van haciendo más movidas y ricas en claros oscuros. La arquitectura barroca es la arquitectura de los contrastes. Son curvas, cóncavas y convexas, son claros y oscuros, mientras en un lugar está claro, en otro lugar está con sombras, son claros y oscuros. Es dinámica y rígida a la vez, es decir, es la arquitectura de los contrastes. Y se llenan de esculturas, las columnas se desprenden del muro
Y el efecto general es la de mayor riqueza y movimiento. Se empiezan a dibujar fachadas cóncavas o convexas que se relacionan estrechamente con el espacio urbano o que se insertan y que edifican teniendo en cuanto a los ángulos bajos, el cual va a ser vistos, buscados de efectos perspectivas fugadas y ejes diagonales. Esto supone que los muros se hacen flexibles, se mueven con entrantes, salientes, se ondulan. Las cornisas muy salientes también reflejan esta concepción dinámica de la fachada. Se trata casi de una concepción orgánica del edificio, ¿no? Las cúpulas sobresalen del exterior, pero interiormente será absorbida como una superficie semiesférica, pura por un torbellino de figuras, pinturas, molduras o fingidos cielos. Son grandes rompiendo la gloria, rompimientos de gloria en los que aquellas simulan desaparecer dejando ver un mundo celestial. Las bóvedas son sistemas de cubiertas muy variados. Las bóvedas de cañón, arista, lunetos o semisféricas sobre pechinas son las más características. También se construyen como bóvedas faltas llamadas encamonadas. Frente a estos elementos ya utilizados en el Renacimiento, se enseñan nuevas bóvedas ovales estrechas multiplicándose por las cúpulas en el exterior y el interior del edificio. Aquí vamos a ver, por ejemplo, otra bóveda. También se utilizan algunos otros recursos decorativos, por ejemplo, los cortinajes, las trampantojos, bueno, y algunos otros materiales. Incluyen diseños basados en la línea curva, en consonancia con el mayor dinamismo, buscando como frontones curvos y partidos, vanos ovalados y motivos vegetales, cueros y cortinajes que surgen de un mundo irracional y caprichoso, se emplean con frecuencia, como por ejemplo este del trampantojo, que es una trampa de ojo, que es un recurso en el cual a través de la pintura se simula un espacio arquitectónico que se abre sobre el muro. Los soportes pasan a tener muy a menudo un carácter decorativo desprovisto de toda función tectónica. ¿Qué significa esto de la función tectónica? Está asociado a conceptos de estructura y solidez, ¿no? Y es la resistencia de los materiales o la solidez de los mismos. Todos estos elementos se emplean con gran libertad, pues lo que se valora es la intervención y la originalidad en la plasmación de formas nuevas que impresionen al espectador. En ocasiones la artificiosidad, los procedimientos va en detrimento de la solidez o funcionalidad del edificio. Lo que importa es el efecto global al que se subordinan las formas escultóricas, pictóricas y decorativas que embellecen la arquitectura. De este modo el edificio se construye de un modo orgánico. Las tipologías arquitectónicas. Los edificios son religiosos o civiles con un sentido simbólico, propagandístico, con una gran variedad de plantas. Los edificios típicos siguen siendo la iglesia y el palacio en sus distintas variaciones, aunque también hay que destacar las plazas, las fuentes y las fuentes que las decoran, ¿no? Aquí vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo de las plantas, cómo eran. La típica era esta, que es la planta de cruz latina, que es ocupada, por ejemplo, o es aplicada en la iglesia del Jesús de Roma, de Vignola. La tradicional planta regular da paso a plantas elípticas, circulares y mixtas. Se da un claro predominio de la planta jesuítica, que es el modelo de la iglesia del Jesús de Vignola en Roma. Pero también existe, por ejemplo, la iglesia de San Carlos de las Cuatro Fuentes en Roma, que es de Borromini, o la iglesia de San Andrés del Quindal, que es de Bernini. Bernini y Borromini son los dos más grandes arquitectos de esta época, ¿no? Por ejemplo, los espacios interiores, aquí vamos a ver un rococó, que es la última etapa del barroco. Y el espacio interior también se concibe como una forma fluyente
estando dominado por las superficies curvas. La decoración va haciéndose cada vez más rica y colorista, potenciando el efecto escenográfico y teatral de la arquitectura barroca. Esta es la iglesia de San Carlos de las Cuatro Fuentes de Borromini. Bueno, ya terminando entonces como conclusión, podemos señalar que los valores plásticos giran en torno a dos principios, la liberación de las formas y el dinamismo. En el exterior, las fachadas tienen un papel muy importante con movimientos de efectos de claro-oscuro y el espacio interior es un envolvente misterioso y infinito, a veces teatral. Chicos, y ya como para terminar, les voy a pedir que hagan una infografía en cualquier computador, perdón, en cualquier programa de computador que ustedes deseen, sobre los autores más destacados del barroco. No sé si señorita presidenta está todavía aquí. Chica, señorita presidenta, ¿está acá? Sí está Arqui, pero no le va el micro. Ah, sí. Señorita presidenta, no sé si es que me puede dar tomando foto y mandándoles a sus compañeros. Uy, ¿qué hice? Para que no se olviden. Lo pueden hacer en cualquier programa de computador, en el Canva, en el Prezi. Bueno, hay algunos programas de los que pueden hacer, sí. Entonces, el día sábado llevamos una infografía de los autores más destacados de la arquitectura barroca, por favor. Sí. Bueno, chicos, esa era la clase de mañana. Le hice corta porque mañana también lo iba a hacer corto para que puedan ver el fútbol, porque es a las 6:30. Pero bueno, sin embargo, ya les di. Entonces, nos estaremos viendo el sábado, entonces, con ustedes, chicos. Sí, cuídense mucho. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Chicos, No, Arqui. bueno, chicos, entonces nos estamos viendo el próximo sábado. Les mando un abrazo, se los quiere mucho.